Unidad a nivel base. Propuestas del trabajo para la administración social, doctor Ricardo Contreras Soto. Pues se perdió la comunidad. Poco a poco se ha venido quebrantando, polarizando, ensimismando los actores, los sujetos, la gente. Se ha nombrado pues que ha predominado un hiperindividualismo en la sociedad, que nada más se piensan, se toman selfies, hablan de sí, hablan para sí y poca interlocución con otros actores sociales, con otras problemáticas. Hay una especie de narcisismo en los sujetos donde solamente ellos se ven a sí mismos. Y hay una lucha por esa individualidad que se da en la sociedad de manera conjunta. Y no estamos viendo que la polarización forma parte, pues, de esta forma de perder comunidad. La polarización entre la gente muy rica y la gente muy pobre ha desmembrado a esta sociedad. Bueno, pues la política neoliberal generó fragmentación social. Cierto, bueno, quiero decir que no se inventó ahora la fragmentación social. Película como Los Olvidados de Luis Buñuel hablan sobre esa manera de donde ya vivían elementos de fragmentación, pero se vinieron a agudizar históricamente la fragmentación social con las políticas neoliberales, ¿no? Entonces, por un lado, pues están desapareciendo y han sido docilizados los sindicatos. Se ha desmantelado y se ha desaparecido las cooperativas. Esto está muy bien documentado desde el sexenio de Salinas de Gortari, pues se ha venido tronando a estas organizaciones que no son ni empresa familiar ni empresas individuales, son cooperativas, y todo lo de cooperativa sonaba ya, lo hicieron que sonara rancio, fuera de tiempo, que no tenía que ver con los tiempos y los retos modernos, con las aspiraciones de la modernidad, ¿no? Bueno, pues se han venido reprimiendo los movimientos sociales, bueno, del 68, que es enigmático, pero a partir de las políticas neoliberales se destaca pues la represión de los movimientos sociales, ¿no? De manera a veces encubierta, que parece ser que entre los mismos o entre otros son los que truenan a los movimientos sociales. Bueno, y se ha fomentado la corrupción, eso ya lo sabemos, pero es muy distintivo de la política neoliberal, porque quieren hacer negocios y quieren hacer rápidamente negocios, y la gente sube al gobierno para hacer negocios y para generar riquezas ilícitas. Actualmente estamos viendo, pues, es una cloaca los gobiernos municipales, estatales y no se diga las presidencias nacionales, ¿no? Pues se han venido corrompiendo partidos y también muchos de ellos han caído precisamente por esa situación de ser una agencia de colocación en los partidos, una agencia de enriquecimiento, una agencia, pero nada que ver con la gente, nada de trabajo de base. Son partidos, ya lo habíamos señalado, son partidos electoreros que aparecen nada más en las elecciones y luego desaparecen con el presupuesto del dinero, ¿no? Y pues desligar todo tipo de vínculo social se ha venido perdiendo y, y ha sido lamentable. Donde solamente se ha favorecido a la gente rica, a la gente rica. Entonces, las luces de la valoración social pues están en las revistas Tú, en las revistas de estatus, en estas donde salen las familias ricas y todo. Y lo otro no se valora, no está en la agenda, no está a la vista. No es no es un espacio de reivindicación incluso, ¿no? Está fuera. Predomina la el consumo de estos sujetos y la gente blanquita y sus juegos, ¿no? Seductores. Bueno, la política neoliberal generó la fragmentación social.
Desde hace tiempo se ha hecho la migración, pero se vino a agudizar con las crisis desde el 86, 94, 96. Tengo trabajos al respecto donde platico algo. Se han desmantelido ciertas tradiciones por retrógradas, entonces la fragmentación del techo, la fragmentación de la faena, la fragmentación, las dejaron ahí como cosas del olvido, pero cuando eran formas de organización muy importantes, cuando son formas de organización muy importantes de la sociedad, ¿no? Se ha fomentado la competencia en distintos niveles y todo es competitivo y ni siquiera a veces se hace valoración de los avances, de las contribuciones, no, es una competencia rapaz donde se trata pues de sobreponerse unos al otros en los distintos campos y espacios sociales. Está orientado los valores al beneficio personal, entonces sí, en el neoliberalismo vemos que nada más es cuánto tienes, quién eres, cuánto tienes, cuánto posees, cuánto has acumulado y cuánto facturas y quién eres, ¿no? Se ha generado una impunidad de ciertos actores, bueno, hasta este sexenio. Se ha venido ya trabajando sobre esa impunidad, pero es una complicidad horizontal en las formas de gobierno, y no nada más en el ejecutivo, sino también en el judicial, ¿no? Hemos estado viendo la manera de hacer negocios de los jueces y de estas instancias. Se ha estigmatizado cualquier demanda social, ¿no? Con populismo. Uno demanda ciertas cosas, o comunista o populismo se le llama, ¿no? Incluso hay una cuestión que se permitió, que es el anatocismo, que es el interés sobre el interés, el pago del interés sobre el interés. De verdad que eso, ¿cómo rompe a la sociedad? Pues en medida que la debilita, la fragmenta, y como es un problema entre los bancos, o entre las casas de crédito, entre la gente que presta y un posible cliente, pues vino a tronar mucho estas cuestiones de incrementar los intereses sobre los intereses, que fue una expresión de abuso, sí, sobre todo de los bancos. La política neoliberal generó la fragmentación social. Se fueron quitando materias de ética, de filosofía, de ciencias sociales en las escuelas, en las preparatorias, en las universidades. Ya nada más se atendía a las cuestiones de mercado laboral. Se sustituyó la representatividad ciudadana por los corporativos. Entonces ya habíamos platicado de los diputados corporativos, que eran aquellos que trabajaban las agendas de las empresas transnacionales de acuerdo a su conveniencia en la agenda mexicana, pero nada que ver con la ciudadanía, nada con las demandas sociales. Se ha venido sustituyendo, o se ha querido sustituir la identidad ciudadana por la de consumidores, ¿no? En medida que se integran cuentas en las redes, en medida que se vinculan cosas, se ve cada vez a la ciudadanía como consumidor, y esa es la riqueza, por ejemplo, ahorita actual de las redes, ¿no? Que vas vinculando todo, hasta tu tarjeta de crédito con tu personalidad y con los patrones de consumo, y es así como se ha venido configurando las ciudadanías del futuro, pues que son consumidores del futuro. La precarización del trabajo, ya hemos hablado bastante de ello, cómo se ha venido dando los salarios mínimos, el recorte no alcanza para vivir 8 horas de trabajo, y la gente pues está trabajando fuertemente y no le alcanza, y los hijos no pueden vivir con ese salario. El descuido de los espacios públicos, llega uno a donde alguna vez hubo un espacio público y está todo pintarroqueado, está todo deshecho, está todo tronado. Entonces la apropiación ciudadana de los espacios públicos han sido pues distante, ¿no? Pasan a ser basureros públicos, los espacios públicos. Y por el otro lado también son elefantes blancos, donde la gente no tiene que ver con los espacios. Esos espacios que fueron diseñados, pues, sí, pero la gente no se acerca porque no la dejan subir, no la dejan bajar, y en algunos casos cobran entrada para el mantenimiento, etcétera. Entonces, es interesante entender
que sí es necesario los espacios públicos, porque luego en la calle se apropian pues para jugar la cascarita, para hacer las cosas, pero no es el lugar más adecuado y se supone que socialmente pues, se tiene que generar espacios públicos como cívicos, como recreativos, deportivos, de convivencia, ¿no? Los parques. Bueno, hay una precariedad laboral y la condición de la mujer, que ya hemos platicado, que sale a trabajar, que sale a buscar el pan, la chuleta, la madre soltera, la viuda, la madre divorciada, sale y se encuentra con hostigamientos de todo, con acosos de todo tipo. Y los hijos, pues, también la ausencia educativa, pues, se da porque no hay tiempo, no hay quien los eduque y los riesgos son muchos, ¿no? Entonces, la educación pasa a la calle y la calle, pues, con la banda y la banda generalmente a veces no hay muy buena influencia en las dinámicas y en las prácticas, ¿no? Entonces, todo esto es parte de la descomposición social. Bueno, hay un libro que es muy interesante y es emblemático, que es de Sergio Cermeño, que se llama La sociedad derrotada, ¿no? Que platica, pues, de cómo ha venido ganando espacio la plutocracia, la miseria de millones de mexicanos, la destrucción de pautas de conducta social, los asesinatos con el sistema y después posteriormente con el crimen, las pugnas en el poder, los enormes beneficios de la gente corrupta, la represión, el rechazo social, la entrega del país a los intereses transnacionales y la refundación conservadora decadente del salinismo, de estos grupos también como el Yunque, que están ahí más vivos que nada, haciendo contrapesos a la derecha. Y es interesante el libro porque nos está platicando sobre todo de los movimientos y de la manera en cómo se corrompen las cosas, y no solamente desde el salinismo, sino también lo vimos con otros presidentes, ¿no? Estoy pensando directamente, por ejemplo, cuando se le pegó muy fuerte al sindicato de electricistas, ¿sí? Donde se abusivamente se desgarró, se apabulló a los sindicatos, ¿no? En época de Calderón. Entonces, esta cuestión ha sido terrible y desde mucho antes, ¿no? Desde la época, me acuerdo de Farel, ¿no? Que cuando hacían connotación de huelgas, el trabajo de Farel en la Secretaría del Trabajo era declarar las huelgas nulas. Entonces, se redujo al 20, al 30% de las huelgas, no recuerdo bien el dato, pero fue un dato donde había cuestiones de inconformidad con las empresas y vino a reducirse esa inconformidad de las empresas. Bueno, entonces tenemos violencia familiar, violencia contra la mujer, feminicidios, el trabajo infantil y la prostitución infantil, el crimen organizado y la administración del miedo, que es todo un tema, la pelea entre pandillas o grupos, la discriminación a los grupos indígenas, las subculturas delincuenciales, son subculturas porque se valora lo que hace, se aprende en espacios sociales, lo que se hace y bueno, y terminan las dinámicas en los barrios, en las ciudades, en las colonias, en las localidades, con estas subculturas. Están los homicidios, los asaltos, bueno, la desigualdad entre corporativos ciudadanos. Pareciera ser que nada más antes era entre ciudadanos y la autoridad la cuestión del derecho, pero no, aquí las grandes desigualdades se da entre corporativos y ciudadanos y hemos visto abusos en estos gobiernos neoliberales. Bueno, entonces aquí hay una síntesis general, ¿no? De concentración de la riqueza, de la crisis del capitalismo, a través de la ultraexplotación de la naturaleza y de la crisis civilizatoria, ¿no? Las privatizaciones, el neocolonialismo que existe, la precariedad laboral, la descomposición, el marco de explotación, el hambre, las identidades subordinadas, las desregulaciones que se han venido imponiendo en los gobiernos neoliberales, la corrupción, el desconocimiento
de que de las necesidades sociales y de las demandas se ha venido quitando tanto en los programas de estudio como en otros lugares, ¿no? Se presenta nada más una cara, pero a veces ni siquiera te dicen qué es lo que está demandando o por qué está protestando la gente o por qué está luchando. El individualismo, la inseguridad, la dependencia económica, el pensamiento único del management, la factura del tejido social, la dirección de la vida y de la política por otras gentes y por otros intereses, el desmantelamiento de los derechos adquiridos a través de la desregulación, la corrupción, la evasión de impuestos y el no pago de impuestos. No es que los evadan, es que también se les permite no pagarlos a los ricos. El aislamiento, la desigualdad cultural, la explotación, la dependencia económica, la violencia familiar, la carencia de seguridad social. O sea, no hay seguro, no hay donde la gente termine de trabajar y pueda gozar de una pensión, ¿no? Digna. La explotación, bueno, la fragmentación social, la vulnerabilidad social, la violencia, la ignorancia, la desigualdad cultural, el abuso sexual, la sociedad líquida que estamos, bueno, que hemos visto cómo se pierde todo y no hay ninguna garantía, sino solamente vivir la vida, y vivir la vida loca, ¿no? La falta de seguridad social, la violencia de género, el miedo, la desigualdad económica y la fractura. Bueno, para 2019, de acuerdo al INEGI, preguntaban cuáles son los problemas sociales más importantes y la inseguridad y la delincuencia es en primer lugar, el desempleo con el 50,98, la corrupción el 48,47, la pobreza con el 39,29, el mal desempeño del gobierno, la mala atención de los centros de salud y los hospitales, la baja calidad de educación pública, la mala aplicación de la ley, la falta de coordinación de diferentes niveles y la falta de condición de rendición de cuentas, ¿sí? Que va pegado con la corrupción, los desastres naturales y ninguno. CEPAL publicó esta gráfica que tiene que ver pues con los efectos en los sistemas de salud a partir del COVID. Ya llevamos un año y vamos a cumplir ya quizá 2 años ya con el COVID y cómo va teniendo una serie de efectos y los menciono o los mencionamos por la cuestión de que tiene un impacto social, ¿no? Va a haber mayor desempleo, va a haber una suspensión de la actividad productiva interna, en la educación, en el comercio, en la manufactura, con referencia al trabajo con los recursos naturales. Hay quiebre de empresas, hay reducción de la inversión privada, hay menor crecimiento económico, hay menor integración de cadenas de valor y deterioro de las capacidades productivas. Bueno, estos enfoques, pero está la cuestión de mayor desempleo, menores salarios, aumento de la pobreza y de la pobreza extrema, sistemas de salud con mayores costos, fragmentación y desigualdades de acceso. Bueno, ¿qué debemos de hacer? Pues tenemos que luchar por distintas necesidades sociales, ¿no? Los grupos religiosos civiles, partidos políticos, las iniciativas sociales, el voluntariado, colectivos en general y las instancias de educación. Y por eso estamos hablando también de la administración social, que es importante que se sintetice los conocimientos, que se socialice los conocimientos, para atender las distintas necesidades sociales como fines, ¿no? Que no es el dinero, es cumplir estas necesidades y que tenemos que pensar de la organización grupal a la organización social y de la organización social a la organización grupal en la construcción social de la comunidad. Entonces, todo grupo busca fines y los fines sociales tienen que ver con sus necesidades, hay que ver de qué manera se puede organizar la gente para poder cumplir con estos fines y pueda salir adelante, ¿no? Y posteriormente, pues ya en políticas públicas y demás, la organización social o ya a través del gobierno, del impulso, pero es importante la experiencia grupal y por eso es importante también la carrera de administración social. Bueno, pues tenemos la construcción social de la comunidad, que es otra cuestión, es involucramiento, es responsabilidad, es conciencia social y colectiva,
es democracia directa. Democracia directa es participar, pero ya no es nada más, se le ha querido acotar nada más a la cuestión de decisión. Sí, es importante la decisión, pero la democracia directa tiene que ver más con la acción, con la participación, con la praxis y requiere de organización, requiere de una división de trabajo en cada organización y de preparación, y de preparación. Necesita de expectativas, luchar por las expectativas, esperanzas, tener deseos futuros como ciudadanos de que cómo queremos vivir, cómo debemos de convivir, cómo queremos que esté la naturaleza, en fin. Necesitamos grados de solidaridad muy fuertes, necesitamos capital social comunitario, no nada más de complicidades, no, comunitario es con ayuda pues de mejorar todos. Necesitamos empatía, necesitamos vincularnos, necesitamos aprendizajes grupales y también una actitud y sobre todo solucionar los problemas de manera grupal. Entonces resolver los problemas de manera colectiva, mejorar la condición social, tener la participación en la solución, eh, ir generando identidades colectivas, claro, positivas en favor de la sociedad. Hay procesos de maduración grupal, no se da de la noche a la mañana, son procesos que se van dando y van permitiendo que los grupos, las gentes, sean más maduras a través de las experiencias, sepan organizarse más fácilmente, sepan tomar decisiones, sepan actuar de manera, y esa es parte de la madurez, ¿no? Y también la tolerancia y también el conocimiento. Hay una potencialidad grupal de transformación, hay sinergias, esas formas de articulación de esfuerzos, de energías, que permite hacer algo mayor. Y en el imaginario, pues, pensar en su potencialidad del trabajo colectivo y de su posibilidad. Eso es importante. No tomarla como, tronarla como lo hizo Salinas, para desarticular todo el Estado benefactor hacia abajo, el Estado revolucionario, y hacia arriba, para nada más decir la articulación con los ricos y que los ricos den línea, no, no podemos organizarnos como sociedad independientemente de ello, ¿no? Entonces, necesitamos promover grupos a través de detonar organización y el trabajo colectivo por la lucha de necesidades y solución de esas necesidades determinadas por actores directos que pueden ser grupos sociales, partidos, grupos religiosos, y no nada más sea para reprimir y estas cosas, estilo Juncker, ¿no? Y el involucramiento de grupos de niños, de jóvenes, de adultos, de mayores, etcétera. Eso es importante. Bueno, pues tenemos algo que es el trabajo de base, ¿no? Tenemos demandas y necesidades sociales en un territorio y en regiones. Y hay grupos sociales que a través del movimiento colectivo y la acción colectiva pueden generar estrategias para transformación social a través de la organización. ¿Y qué necesitamos aprender? Bueno, pues necesitamos aprender organización, sustentabilidad, cuestiones feministas, formación política, cuestiones de cultura democrática, economía social y la construcción de comunidad, que eso es el tema que nos está teniendo. Entonces, bueno, de la organización, ¿qué es lo que se debe trabajar, por ejemplo, en esta carrera o en estos, o en talleres, ¿no? Estructura de participación, identidad, acción, ortología de dinámicas grupales, cuestiones de dinámicas grupales que tiene que ver, ¿no? En sustentabilidad, justicia ambiental, defensa del agua, defensa de la tierra, defensa de los bosques, defensa contra las mineras, cultivos de traspatio, reciclajes. Por el otro lado está en la formación política, pues tenemos que tener la historia de México, la filosofía política, sistema mundial, materialismo histórico, economía política, pensamiento crítico. En la lucha de las mujeres, acciones colectivas contra la violencia de género, acciones de igualdad laboral, la construcción de la masculinidad, también cómo se trabaja pues en la parte subjetiva esta masculinidad y en las prácticas sociales, y las formas de relaciones alternativas que tienen que ver también con la convivencia de otros actores sociales, ¿no? Como los con la comunidad gay, lésbico, transexual, etcétera. Bueno, en la construcción del tejido social, que es el tema, tenemos que ver identidades, tenemos que ver interculturalidad, tenemos que ver reconocimiento, espacio, tenemos que cultura de la paz,
tenemos que ver y varias cosas. Con referencia a la economía social, pues tenemos que ver cooperativas, empresas familiares, comunidades, sindicatos, la milpa, las formas de vuelta a mano en mercados populares, las organizaciones, bueno, las organizaciones no gubernamentales, pero no, hay que tener cuidado, ya lo habíamos dicho, y los ejidos y ver algo de democracia. Sobre cultura democrática, educación democrática, toma de decisiones colectiva, argumentación y escucha. Bueno, esa sería parte, ya hemos señalado otra parte, ¿no? Por ejemplo, los caracoles, ¿no? En la economía, en las formas de organización social. Ya habíamos plantado del techo y de otras figuras de la administración popular. Bueno, entonces requerimos el perfil de nuevos ciudadanos, que tengan conocimiento ecológico, que tengan un compromiso social, que tengan trabajo grupal de las acciones colectivas, que solucionen problemas, que sean solidarios, que luchen por la estética de nuestro medio, y la estética no estilizada, sino una estética reivindicativa que nos ayude a convivir de manera bella en los entornos, en los espacios, en los paisajes, ¿no? En la participación, en la construcción de vehículos profundos, en el conocimiento de la participación democrática, gente que expresa, siente, manifiesta, que eso es importante, piensa, expresa, manifiesta, el pensar, sentir, que eso es importante, que tiene una cultura política de mayor nivel, en términos no pomposos, sino en términos de acción y de participación y de organización, que puede organizar, participar, asumir, proponer y transformar, y que entiende muchos de los problemas por empatía y por conocimiento. En la disposición perdurable, el criterio de valor social, que reconozcamos las cosas que nos ayudan y que desconozcamos y repudiemos las cosas que no nos gustan, ¿no? Que no nos ayudan. El reconocimiento permanente, que estemos retroalimentando a los buenos ciudadanos, a la gente que trabaja, a la gente que cree, a la gente que piensa, a la gente que hace a través de distintas expresiones. Bueno, pues esperamos que eh, el tejido social se venga a restablecer con la administración social como una parte de la formación que requiere las ciudadanías para mejorar pues la organización y la resolución de los problemas ecológicos, políticos, económicos, culturales de México. Muchas gracias.